Gracias a todos por su asistencia. El día de hoy tenemos un gran invitado, es el doctor Gianfranco Díez. Actualmente es el jefe de oftalmología del Hospital de la Luz. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Y bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Soy jefe de glaucoma del Hospital de la Luz. No te preocupes, de oftalmología. Pero no, todavía no. Todavía no. Este, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar aquí con algunos conocidos, algunos nuevos. También ya vi que hay algunas personas conectadas con un tema que en realidad es que creo que ha ido mucho en boga en los últimos años y pues que lo tenemos cada vez más presente, por un lado por la investigación que se ha hecho al respecto, por otro lado porque también la industria ha cambiado un poco y nos lo ha empujado un poco o un mucho. Y entonces pues la idea es tratar de abrirnos un poco más a la importancia de la evaluación de la superficie ocular en el paciente con glaucoma. Mi idea en particular con respecto de la superficie ocular y glaucoma no es ni satanizar los productos que pudieran tener conservador, que es uno de los aristas que tiene este tema, ni por otro lado, este, pues decir que todos son inventos de la industria farmacológica, farmacéutica, por así decirlo, sino más bien que lo evaluemos en cada uno de nuestros pacientes, porque en cada uno de ellos va a ser diferente la decisión que tomemos con respecto al glaucoma y a su superficie ocular. Entonces, creo que debemos de incluir la evaluación de la superficie ocular como uno de los parámetros de éxito en un paciente con glaucoma, no solamente la no progresión o la presión intraocular. En la actualidad tenemos pues mucha gente con glaucoma y mucha gente con enfermedad de superficie ocular y hay mucho sobrelape en estas dos poblaciones. Entonces se dice por ahí que de los 80 millones de pacientes con glaucoma que tenemos en la actualidad, el 50% de ellos tienen su diagnóstico, el 50% no. En México y otros países subdesarrollados probablemente este porcentaje sea bastante más alto. Hay estadísticas en países como la India, que quizás se podría asemejar un poco más al nuestro que Estados Unidos, en donde el 70 al 80% de los pacientes con glaucoma no conocen su diagnóstico. Entonces yo creo que andaríamos por ahí. Si tomamos en cuenta que la mayoría de los pacientes que conocen su diagnóstico están con un tratamiento hipotensor, entonces, pues la mayoría de ellos, por lo menos entre un 30 al 70%, vamos a ver la estadística, tendrán enfermedad de superficie ocular inducida por el tratamiento. Depende de cómo evaluamos la enfermedad de superficie ocular y por eso los estudios son tan variables, ¿no? Podemos evaluar solamente la presencia de síntomas, en donde podríamos tener un 60% de pacientes con enfermedad de superficie ocular, pero aquí podría ser simplemente que al paciente le arde ponerse la gota y a todo mundo le arde ponerse un hipotensor y no necesariamente tiene enfermedad de superficie ocular. Cuando empezamos a juntar parámetros objetivos con parámetros subjetivos, quizá tengamos una realidad más objetiva de lo que realmente involucra la enfermedad de la superficie ocular, pero pues puede ir más o menos desde el 40 hasta el 60% en diferentes series. Tenemos que contemplar que el paciente con glaucoma puede tener la enfermedad de superficie ocular previa, entonces que son alteraciones basales, contemplando que el 30% en algunas muestras ya tienen enfermedad de superficie ocular. Las asociadas a la enfermedad, hay algunos estudios interesantes que los pacientes con glaucoma, independientemente de tener o no tener tratamiento, tienen ya un menor recambio de la lágrima basal y cuando agregamos el tratamiento, la mayoría de ellos van a tener más de dos hipotensores, muchos de ellos con conservador y esto nos va a exacerbar la enfermedad de superficie ocular. O sea, en general todos podemos coincidir que la enfermedad de superficie ocular va a ser un problema en nuestros pacientes con glaucoma independientemente de que los tratáramos con láser o que los tratáramos con cirugía o gotas. ¿Ok? Y esto es porque la fisiopatología, que no la voy a desarrollar demasiado, pues tiene que ver en todo el espesor de la superficie ocular, empezando con la evaporación acelerada por disfunción de glándulas de meiomio, que es muy prevalente. Esto nos ayuda, más bien no nos ayuda a la disminución de la producción de lágrimas, la concentración de fármacos que hace que haya más concentración de citocinas, que van a generar inflamación. La inflamación crónica va a provocar cambios en la densidad de las células calciformes hasta donde podrían desaparecer y esto eventualmente generar una disrupción epitelial
una sobrepoblación de células dendríticas presentadoras de antígeno, lo que va a perpetuar el círculo inflamatorio, que van a autoperpetuarse y generarnos un círculo vicioso en el que cada uno de estos va a influir en que los demás sigan avanzando. Esta alteración del equilibrio de la homeostasis de la superficie ocular va de la mano con el número de gotas diarias, la presencia o no de conservadores. Esto hay que tomar en cuenta que independientemente de que no tenga conservador una gota, el efecto de clase de algunas de las gotas puede generar cambios inflamatorios en la superficie ocular. Obviamente el cloruro de benzalconio no ayuda y que cuando tenemos enfermedad de superficie ocular, además de los hipotensores, normalmente le agregamos 1 o 2 lubricantes oculares que también pudieran tener cloruro de benzalconio y empeorar el cuadro. En general, una vez que empezamos una gota con cloruro de benzalconio de uso crónico, a partir de los 3 meses se podrían empezar a ver los cambios morfológicos en la conjuntiva y quizá algunos meses más tarde los cambios clínicos. Hay varios estudios, particularmente en Europa, donde es que se impulsó inicialmente el uso de fármacos libres de conservador, en donde se encuentra que hay una inflamación en el espacio subconjuntival con apoptosis de las células de la conjuntiva asociado al uso de los conservadores. ¿Por qué usamos conservadores? Porque aumentaba la vida útil de repisa de los fármacos. De hecho, hasta hace pocos años en Estados Unidos era obligatorio para recibir la aprobación del FDA que las gotas tuvieran algún tipo de estabilizador como el cloruro de benzalconio para evitar contaminaciones. Y aún así vimos todos en las noticias hace algunos años de infecciones severas en pacientes que utilizaban gotas de anaquel para lubricación ocular en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos que, por un lado, necesitamos tener gotas más seguras, pero también gotas sin conservador. Esto también nos va a generar descamación y una remodelación de las estructuras columnares de los epitelios y eventualmente va a alterar la morfología celular. Podemos ver cómo van cambiando. Algo interesante que quizá no se ha comprobado en demasiados estudios, pero que anda en alguno que otro por ahí, es que se ha encontrado que pudiera haber inducción de falla de las células trabeculares asociada a cloruro de benzalconio. Esto, pues, es un dato que suena muy interesante porque si pensamos que le estamos indicando un medicamento para bajar la presión a un paciente y que el cloruro de benzalconio pudiera estar empeorando el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, pues estaríamos pensando que estamos empeorando al paciente, ¿no? Pero como nuevamente les digo, esto es algo que creo que todavía está muy teórico, pero que suena viable. Esta inflamación trabecular podría aumentar la resistencia al flujo y elevación de la presión intraocular, asemejando a los cambios crónicos de la enfermedad de glaucoma de ángulo abierto, en donde hay un colapso del canal de Schlemm, un aumento de la matriz extracelular yuxtacanalicular, disminución de los poros y una transformación en general a fibroblastos contráctiles que nos van a disminuir este efecto de bomba que tiene el trabéculo para provocar la salida del humor acuoso a través de la vía convencional. En todos los tejidos, cuando hay una alteración externa que provoca una alteración, un desequilibrio, una alteración de la hemostasis, se genera un fenómeno de parainflamación en que las células que están alrededor del insulto original empiezan a provocar citocinas para autorregularse. Cuando tenemos un insulto crónico, como podría ser el glaucoma inicialmente, o la instilación de una gota que puede ser irritante, pues esta parainflamación se va a convertir en una inflamación totalmente aumentada, perpetuada, que va a estar manteniéndose a lo largo del tiempo. Y si tenemos muchas citocinas inflamatorias constantemente en ese ambiente, pues va a llevar a cambios crónicos que van a asemejar la cicatrización. Entonces, esto es lo que explicaría que se perdieran trabeculocitos y que las células cambiaran su morfología y tuvieran una respuesta inflamatoria en el trabéculo y que esto pudiera explicar por qué algunos pacientes parecen empeorar a pesar de tener presiones controladas. Entonces, se presenta este círculo vicioso en el glaucoma, en donde el daño inicial de la malla trabecular que provoca elevación de la presión intraocular nos hace empezar medicamentos, baja la presión, eventualmente aparece la enfermedad de superficie ocular, pero más allá de la superficie, dentro del ojo, la toxicidad se vuelve progresiva, dañando aún más la malla trabecular, aumentando nuevamente la salida del humor acuoso,
Esto nos lleva otra vez al descontrol de la presión intraocular, eventualmente la cirugía, y todos sabemos que los pacientes que utilizan de forma crónica medicamentos para glaucoma tienen un menor pronóstico de sobrevida de esas cirugías, particularmente de las ampollas filtrantes, cuando llevamos una historia de inflamación en la conjuntiva asociada a medicamentos. Entonces, esto podría ilustrar quizá el ciclo en donde se llevan muchos de nuestros pacientes con glaucoma, que aparentemente primero van bien, de repente empeoran, y en realidad es que no sabemos bien por qué. Es la enfermedad, son las gotas, es el destino. Entonces, en realidad es que la forma más importante de abordar la enfermedad de superficie ocular en el glaucoma es diagnosticarlo. Entonces, creo que lo tenemos presente. Todos hacemos una exploración detallada de nuestros pacientes. Quizá no la hacemos tan objetiva y no lo anotamos en todos nuestros pacientes, pero es bueno empezar a educarnos para poder hacer cambios y evaluar estos cambios. Entonces, para diagnosticarlo no necesitamos cosas muy sofisticadas. Podemos empezar a incorporar medidas objetivas que nos den parámetros medibles como cuestionarios. Hay varios cuestionarios, el más común es el de OSDI, ahorita vamos a ver un poquito de eso, aunque hay algunos otros más nuevos. El tamaño del menisco lagrimal, la altura, el tiempo de ruptura lagrimal y obviamente las tinciones vitales. Y prácticamente que eso lo hacemos todos los días con todos nuestros pacientes. Entonces, el cuestionario de OSDI es uno de los más utilizados, quizá porque está validado en diferentes idiomas, incluido el español, donde se hacen 12 preguntas sobre los síntomas del paciente en la última semana y se divide en tres partes. Entonces, en realidad es que es muy fácil de hacer, muy rápido, no quita más de algunos minutos y nos da un parámetro objetivo donde podemos evaluar leve, moderado o severo. Lo importante de este es que si vamos a hacer alguna maniobra para tratar de controlar la enfermedad de superficie ocular, pues podamos evaluar si ha cambiado o no la sintomatología de nuestro paciente. Algo que hay que tomar en cuenta es que en esta sección del cuestionario, donde se le pregunta al paciente si ha tenido problemas para leer, manejar de noche, trabajar en computadora o ver televisión, pues nuestros pacientes con glaucoma pueden tener ya alteración en cualquiera de estas actividades y por lo tanto quizá no sea tan bueno evaluarlas y podríamos en algunos casos hasta saltarnos esa parte del cuestionario. Y por eso quizá pudiéramos utilizar nuevos cuestionarios como el NEQ5 o algunos otros que han ido saliendo en los últimos años. La tinción de Oxford, en la que podemos contar el puntilleo con fluoresceína en la córnea o con verde lisamina en la conjuntiva vulvar, nos va a permitir dar una puntuación de un score y también poder ver si mejora la superficie ocular. Entonces, esto quizá no lo hacemos de forma tan minuciosa de anotar el score en nuestras notas, quizás sí, depende de cada uno de nosotros, pero bueno, sé que todos ponemos fluoresceína para tomar la presión intraocular, entonces podemos tomarnos un minuto para evaluar la superficie ocular de nuestros pacientes y gradarla, ¿no? Y no hay que pasar la exploración palpebral, que es algo también extremadamente común. Muchos de nuestros medicamentos, los análogos de prostaglandinas, el número uno, muchos otros, generan inflamación crónica en el borde del párpado con disfunción de las glándulas de meiomio que pueden hacer que empeore todo el problema de enfermedad de superficie ocular y que muchas veces lo pasamos por alto, sobre todo en pacientes subsecuentes o pacientes que no se quejan, porque también es muy común en pacientes con glaucoma crónico que han hecho parte de ellos la enfermedad de superficie ocular y podemos tener superficies verdaderamente alteradas y el paciente no presentar síntomas. Entonces, estas telangiectasias y las glándulas congestivas con algunos restos en las pestañas, pues siempre hay que tratar de dar tratamiento para evitar que se mantenga ese ambiente inflamatorio en la superficie ocular. Y quizá lo que yo les decía que me parece importante es empezar a reconocer la enfermedad de superficie ocular como una medida de éxito en el tratamiento. Entonces, digo, esto es una forma muy burda que se me ocurrió como para tratar de ver qué es lo que buscamos en un paciente con glaucoma. Queremos que esté en la presión meta o la presión objetivo. Obviamente queremos al final del día que no progrese los campos visuales y la OCT, porque queremos mantener una agudeza y un campo visual suficiente para que el paciente pueda hacer su vida con calidad. Pero necesitamos también que tenga confort ocular y que no tenga otros efectos adversos para que podamos englobarlos todos en calidad de vida. Uno de los principales problemas que tenemos al evaluar la calidad de vida es que esto es un parámetro muy subjetivo. Entonces, la calidad de vida
es diferente para cada uno de nosotros. Hay pacientes que digan, mientras yo pueda ver la tele, seré feliz. Habrá otros que cuando ya no puedan manejar, perdieron una parte sustancial de su independencia y pierdan calidad de vida. Entonces, esto va a ser muy difícil de medir. Entonces, creo que tenemos que contemplarlo desde una forma individualizada. Pero creo que es importante que la superficie ocular forme parte de nuestros parámetros porque aunque muchos pacientes no se quejan, hay otros que se quejan enormemente de que tienen enfermedad de superficie ocular. Entonces, en realidad es que parece trillado decir que el tratamiento debe ser individualizado porque siempre es así, ¿no? Creo que todos hacemos medicina individualizada con nuestros pacientes, pero bueno, en general, si seguimos la escalerita clásica del glaucoma que afortunadamente ha ido cambiando, que es empezar con una gota, dos gotas, tres gotas, y cuando ya no podemos hacer nada más cuatro gotas, y entre medio empezamos a agregar lubricantes. Entonces el paciente quizá al día se está poniendo 8, 10 gotas, que son, no sé, las dos de la combinación triple, una del análogo de prostaglandinas y 4 o 5 veces lubricante, ¿no? Y si no tenemos cuidado, puede ser que cada una de esas instilaciones tenga cloruro de benzalconio o algún otro conservador y eso nos puede alterar cada vez más la superficie ocular y podamos tener este tipo de complicaciones crónicas. Entonces, siguiendo esta teoría de que el daño trabecular podría estar inducido por el cloruro de benzalconio, podríamos ver que nuestra curva ideal es que disminuyéramos la progresión del glaucoma y pudiéramos aumentar o preservar la calidad de vida. Pero si nos vamos con 4 gotas, estamos disminuyendo la velocidad de progresión del glaucoma, pero empeorándole la calidad de vida al paciente con nuestro tratamiento. Muchos de nuestros pacientes con glaucoma no se habían dado cuenta que tenían glaucoma y empiezan a sufrir los efectos de la enfermedad con nuestro tratamiento. Y muchas veces el paciente interrumpe el tratamiento por los efectos adversos y eso hace que regrese la velocidad de progresión del glaucoma y al final tenemos una combinación de los efectos adversos del medicamento más la progresión del glaucoma. Entonces, en realidad es que es muy complejo evaluar a los pacientes con glaucoma en su adherencia. Todos los pacientes van a decir que sí se ponen las gotas. Pero está medido que alrededor del 30% de ellos les falla por lo menos una o dos dosis al mes. También está medida la adherencia de bata blanca, en donde los pacientes empiezan a ponerse las gotas cuando sabe que se acerca su consulta al oftalmólogo, les dura una semana o dos más y luego otra vez se les vuelve a olvidar hasta que vuelven a tener consulta con nosotros. Entonces, basarnos exclusivamente en el autorreporte y en lo que vemos en la consulta, pues puede no ser la ventana a lo más certero. Para evaluar la adherencia tenemos que contemplar obviamente el disconfort, que tengamos un esquema de tratamiento que no sea tan intensivo con el paciente. Si se tiene que poner 3, 4 gotas al día, pues va a ser menos probable que sea adherente a que si solo se lo pone una o dos veces. Contemplar que la enfermedad es asintomática y muchas veces el paciente ni siquiera entiende por qué le dejamos una gota. Es para su glaucoma, es para bajar la presión, pero en realidad es que no entiende bien cuál es el objetivo del tratamiento y quizá por eso no está tan motivado. Por lo que una de las maniobras que más se ha demostrado que contribuye a una mejor adherencia es invertir en educación en la salud, lo cual nos puede tomar desde 5 minutos en el consultorio. Y como son pacientes que van a estar viniendo con nosotros, pues irlos educando poco a poco en la importancia de nuestro tratamiento y también de la evaluación de la enfermedad de la superficie ocular. El costo es importante, sobre todo en poblaciones como la nuestra, porque las gotas pues cada vez son quizá más caras, pero bueno, tenemos cada vez más herramientas con las que podemos contar para tratar de hacer un esquema de tratamiento que no sea tan costoso y que sea más individualizado para el paciente. Hay algunos estudios donde sí se ha demostrado que mientras peor es la adherencia, mayor es la progresión. Entonces podemos ver aquí los pacientes que tenían eh, una muy buena adherencia, que no reportaban dosis perdidas, tienen una tasa de progresión bastante mejor que los pacientes que admitían que habían perdido 2/3 partes de las gotas. Esto es obvio, es algo lógico, pero muchas veces lo pasamos por alto. Entonces, antes de pensar que una gota no está funcionando, hay que pensar que el paciente no se lo está poniendo. Es más probable que el paciente sea no respondedor, que el paciente sea no adherente a que sea no respondedor. Y quizá algo de lo más novedoso que hemos estado platicando los que nos dedicamos al glaucoma desde hace poco más de 10 años, donde empezaron a salir estas intervenciones de mínima invasión,
es que tenemos que cambiar nuestra forma de tratar el glaucoma para hacer intervenciones más oportunas. No llegar al final de esa espiral para hacer un tratamiento quirúrgico cuando ya nuestras posibilidades de éxito son menores. La idea es tratar de hacer intervenciones más tempranas, oportunas, para tratar de disminuir la carga de gotas, para tratar de disminuir la carga de conservadores y que no tengamos estos cambios crónicos que nos pueden producir falla al tratamiento. Entonces, y esas intervenciones oportunas no necesariamente tienen que ser quirúrgicas. Estas intervenciones van desde contestarnos qué medicamento hipotensor voy a escoger ahora y cuando necesite más, qué voy a hacer. Entonces, siempre pensar en el glaucoma cuando falle mi tratamiento actual, qué herramientas voy a tener disponibles en el futuro. ¿Cuándo utilizar alguna herramienta hipotensora no farmacológica, ya sea quirúrgica o no, como el láser, la trabeculoplastia láser? Y obviamente tratar la enfermedad de superficie ocular concomitante. Creo que nuestra selección de tratamiento debe tomar en cuenta no solamente la efectividad, sino la tolerancia y la seguridad para poder llevar a una adherencia. Entonces, el mejor medicamento no es el más potente necesariamente, sino es el que el paciente se pone, tolera y utiliza a lo largo del tiempo. Entonces, necesitamos que un fármaco sea, sí que sea potente, pero que también tenga un régimen simple que permita tener tolerancia y que esto nos asegure que el paciente pueda ser más adherente al futuro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una buena potencia? Tenemos fármacos muy potentes en la actualidad. Entonces, una disminución de la presión intraocular de alrededor del 25 al 30% o más con algunos análogos de prostaglandinas, con una sola instilación al día y que generalmente tienen pocos efectos adversos. La realidad es que creo que ahí estamos cubiertos. Tenemos muy buenos medicamentos y en la actualidad también tenemos medicamentos que son libres de conservadores para los pacientes que así lo requieran. Entonces, el análogo de prostaglandina siempre es una muy buena opción. Hay que tomar en cuenta algunas reglas. El régimen más simple va a ser más efectivo que un régimen complejo. Entonces, por ahí son importantes también las combinaciones fijas, ¿no? Porque tenemos un solo frasco, menos instilaciones. Pero regresando al análogo de prostaglandinas, obviamente es mejor darle un medicamento que se aplica solamente una vez al día, que si empezamos con una combinación que se pone 2 veces al día. La segunda regla podría ser que los medicamentos sin conservador nos pueden ayudar a disminuir la incidencia de la enfermedad de superficie. Esto no quiere decir que necesariamente tengamos que dejar libre de conservador en todos nuestros pacientes. Nuevamente, creo que esto hay que ver. Si el paciente ya tiene una enfermedad de superficie ocular o ya tiene un medicamento que tiene conservador, pues tratemos de utilizar uno que no tiene conservador. ¿Ok? Pero podríamos dejar un medicamento de primera instancia si queremos más potencia, aunque tenga conservador, y ir evaluando el resultado. Entonces podemos ver que aunque la hiperemia es uno de los datos importantes que nos pueden dar los análogos de prostaglandinas por ser un efecto de clase, no necesariamente por el conservador, sí puede disminuir en los pacientes en los que la gota no tenía conservador. Y algo que es muy importante que no todos tomamos en cuenta es que no todos los medicamentos funcionan durante todo el día. Entonces, nuevamente aquí le voy a echar unas flores a los análogos de prostaglandinas, que afortunadamente son hoy en día los más utilizados, porque el perfil diario de la presión intraocular cambia en la noche. Pues obviamente porque estamos acostados, por el perfil de cortisol matutino y por algunos otros cambios fisiológicos que pueden hacer que tengamos picos en la madrugada. Y algunos de nuestros medicamentos que son muy efectivos, como los beta bloqueadores, no alteran, más bien se altera mucho su perfil durante el sueño. Entonces podemos ver que timolol tiene una muy buena eficacia hipotensora, pero en la noche hacen un pico mucho más pronunciado que los que harían, por ejemplo, los pacientes que tienen latanoprosteno burnout, pero esto podría ser replicable con cualquiera de los otros análogos de prostaglandinas. Entonces, los análogos de prostaglandinas son importantes porque nos aplanan un poco el pico nocturno que padecen nuestros pacientes con glaucoma. Recordar que las fluctuaciones diarias son normales en casi todos los sujetos por estos cambios que ya hemos mencionado, pero que en los pacientes con glaucoma pueden ser de más de 6 milímetros de mercurio y en algunos pacientes pueden incluso subir más de 15. Y empezar a echar mano de alguno de nuestros tratamientos más novedosos,
como la trabeculoplastia selectiva láser, que si bien no es algo tan nuevo, esto empezó con el doctor Latina a final de los noventas, principios de los 2000, pero que ha recobrado importancia a partir de los estudios multicéntricos más grandes e importantes, como es el estudio LIGHT, en donde varios centros en el Reino Unido compararon la eficacia de las gotas contra la trabeculoplastia láser y su efecto en la calidad de vida. Nuevamente se demostró que no había cambios en la calidad de vida entre los pacientes que usaban gotas contra los que usaban trabeculoplastia, se les hacía la trabeculoplastia láser. Esto pues suena quizá un poco intuitivo. Pensaríamos que el paciente que no tiene que ponerse gotas y que no tiene efectos adversos de las gotas tendría una mejor calidad de vida, pero en este estudio no resultó así. Tenían el mismo resultado, al igual que el mismo resultado hipotensor. Sin embargo, además de proporcionar una baja tensional de más del 25% en el 70% de los pacientes, nos disminuía la probabilidad de que el paciente requiriera una cirugía de catarata o una cirugía de glaucoma en los siguientes 6 años. Además de que se demostró que había una menor tasa de progresión en campos visuales. Es por eso que en la comunidad del estudio de glaucoma internacional hoy en día se recomienda la trabeculoplastia láser como el tratamiento inicial de entrada en nuestros pacientes de manera preferencial sobre el tratamiento médico. Aquí está la tabla. En realidad es que podemos ver que agudezas visuales muy parecidas. La presión, que quizás es lo más importante, estaba quizá hasta un poquito más alta en el tasa de CLT, 16.3 contra 16.6, que les iba mucho mejor a los pacientes que tenían hipertensión ocular o glaucoma leve y que se mantuvieron así durante los 6 años. ¿Alguna otra de estas intervenciones tempranas que podemos empezar a utilizar en nuestros pacientes con glaucoma es agregar lubricante sin conservador? Creo que eso también ya es eh, algo que hacemos todos los días. Afortunadamente tenemos lubricante sin conservador en México desde hace muchísimos años, pero bueno, hoy en día creo que casi todas las opciones que tenemos tienen ya su forma sin conservador. Tiene muchos beneficios utilizar un lubricante cuando sea necesario, particularmente cuando vamos a hacer campos visuales. Se ha demostrado que el paciente que se utiliza lubricante sin conservador mejora sus índices del campo visual. Entonces es importante cuando evaluamos la progresión del glaucoma, si el paciente tiene enfermedad de la superficie ocular, instruirle que se lubrique los ojos antes de ir a su prueba y quizá poner una gota antes, algunos 10 minutos antes de empezar. Cambiar a un lubricante libre de conservador mejora importantemente la tolerancia del medicamento hipotensor y mejora objetivamente los parámetros de la enfermedad de la superficie ocular. Entonces, este es un estudio en donde se demuestra que los ojos del mismo paciente que utilizaron lubricante contra el ojo control que no utilizó lubricante mejoraban los índices globales en la evolución del campo visual. Eso es un poco obvio, ¿no? Si sabemos que en los campos visuales un efecto refractivo no corregido, una pupila miótica o midriática, cualquier de estos efectos de la lágrima puede inducirnos, obviamente, que el campo visual no sea tan confiable. Y recordar que el campo visual es algo que nos va a ayudar a tomar decisiones. Entonces queremos que sea lo más confiable y lo más cercano a la realidad. Y la cirugía temprana. Algunos estudios multicéntricos grandes, como el Early Manifest Glaucoma Trial, o inclusive en pacientes con glaucoma severo, como el TAGS, que es un estudio un poco más reciente, donde se hizo cirugía de entrada antes de empezar con tratamientos en gotas o en láser, encontró que los pacientes que son vírgenes a tratamiento hipotensor les iba mejor en la supervivencia de la cirugía filtrante. Entonces, eso es algo importante tomar en cuenta y no dejar la cirugía filtrante en quien la necesita como una última instancia. Sigue siendo la cirugía más importante para bajar la presión intraocular en nuestros pacientes con glaucoma y particularmente en los pacientes que llegan con un glaucoma avanzado. Obviamente, la llegada de los MIGS, que inicialmente pues quizá éramos un poco escépticos de qué tanto van a permanecer en el mercado. Todavía quizá hay algunas dudas porque no tenemos datos súper a largo plazo, comparativos. Sí hay algunos estudios que demuestran utilidad, pero bueno, lo que es una realidad es que los MIGS llegaron para quedarse. Cada vez tenemos más dispositivos y más procedimientos. Y en general su ventaja es que tienen un perfil de seguridad que nos permitiría ofrecerlos dentro de un nicho de pacientes con cirugía temprana.
Entonces, si nosotros empezamos a tratar el trabéculo desde el principio, podemos mantener durante mayor tiempo una menor presión con menor número de hipotensores, no dañamos tanto la superficie y eventualmente si necesitamos llegar a una cirugía filtrante, nuestra superficie no está tan crónicamente dañada y posiblemente tengamos un mejor resultado. Entonces, en general, creo que todas nuestras intervenciones actualmente deben de ir a disminuir el número de medicamentos hipotensores. Eso es en la teoría. En la realidad, podemos decir que aún los pacientes que se les hace trabeculoplastía, aún los pacientes a los que se les hace cirugía de mínima invasión asociada o no a cirugía de catarata, es que prácticamente todos nuestros pacientes con glaucoma van a necesitar un medicamento hipotensor durante el resto de su vida, uno o más, ¿no? Entonces, hay que escoger muy bien qué medicamento vamos a utilizar, tratando de jugar con estas características que son la tolerabilidad del medicamento, la seguridad y su potencia para mantener esa adherencia que es quizá lo más importante en el paciente. Entonces, nuevamente, ¿cómo elijo una ruta terapéutica? Porque cuando empezamos con un medicamento, les digo, hay que dibujar cómo va a ser el futuro cuando falle. Entonces, podríamos empezar con un análogo, puede ser libre de conservador. Si no funciona, podemos hacer un switch por otro análogo, eventualmente agregar un beta bloqueador, poner un SLT si esto no funciona, o podríamos empezar con láser, repetirlo si pierde efectividad y eventualmente llegar a la gota. Y cuando ya no funcione y tengamos que utilizar 2 o 3 gotas como una combinación fija libre de conservador, pensar en cirugía. Pero no me voy a meter mucho en el terreno de los que se dedican al ojo seco, a los corneólogos, a los que ven enfermedad de superficie ocular. Pero es importante que los que nos dedicamos al glaucoma también sepamos tratar la enfermedad de superficie ocular, porque a veces tenemos miedo de utilizar algunos de los medicamentos, particularmente los corticosteroides para desinflamar, ¿no? En nuestros pacientes con glaucoma. Pero los corticosteroides son importantes para el control inflamatorio de los pacientes con enfermedad de superficie ocular. Obviamente tenemos que escoger los corticosteroides que no nos aumenten el riesgo de una respuesta hipertensiva asociada a esteroides. Y entonces aquí tenemos que empezar a jugar con nuestros medicamentos. Tenemos por un lado loteprednol, que en mi opinión es una excelente opción para el tratamiento de la enfermedad de superficie ocular, incluso de forma crónica. Quizá no por meses o años, pero como una terapia puente en lo que podemos utilizar ciclosporina, que no sé si la metí por ahí, aquí, ¿no? Entonces podría ser una muy buena forma de ayudarnos a calmar la enfermedad de superficie ocular. Acordarse que el loteprednol, aunque se maneja como un esteroide suave, no es suave porque no funcione o porque tenga menos potencia que la prednisona. En realidad es que tiene prácticamente la misma potencia que la estatua de prednisolona, simplemente que tiene alteraciones en su estructura sintética que permiten que no afecte a la malla trabecular como otros esteroides. Entonces, en realidad es que tiene muy buena potencia. Por otro lado, la dexametasona es un medicamento que genera mucha hipertensión ocular, pero que se mantiene en la superficie ocular. Entonces, cuando tenemos una inflamación de la superficie ocular muy agresiva, quizá podemos aprovechar la potencia muy alta de la dexametasona, pero con pulsos cortos, porque esta sí puede darnos respuestas hipertensivas muy altas. Y la prednisolona, pues más o menos parecido al otoprenol, pero con una mucho mayor respuesta hipertensiva. Y la adición de ciclosporina, creo que también es algo que por lo menos cuando yo aprendí oftalmología no se usaba mucho, quizá por el costo, ¿no? Porque es un medicamento caro, pero que tiene mucha evidencia de por medio que nos permite demostrar que mejora los scores subjetivos de la enfermedad de superficie ocular, las medidas de Schirmer, mejora los síntomas y hay algunos reportes también que mejora la supervivencia de la cirugía filtrante en pacientes con glaucoma. Y hoy en día tenemos también algunas nuevas alternativas de ciclosporina que podrían ayudarnos a instalar estos tratamientos sin que necesariamente sea tan caro. Podemos hacer oclusión de puntos lagrimales. De forma importante es que hay que desinflamar a los ojos previamente o inclusive suero autólogo. Y nuevamente les recuerdo que no hay que dejar de lado las glándulas de meibomio.
La luz pulsada intensa es un tratamiento también relativamente más novedoso que ayuda para estos pacientes y que mejora de forma importante los síntomas y también los signos de la enfermedad por blefaritis. Entonces hay que tomarla en cuenta cuando tenemos a nuestros pacientes con glaucoma y es una posibilidad que podemos usar con ellos. Entonces, recordando, etapa número 1 en enfermedad de superficie ocular, lubricantes conforme los necesitemos, de preferencia que no tengan conservadores. Podemos agregar geles en la noche cuando sea necesario. Los cursos de corticosteroides de forma corta pueden ser, deben ser el siguiente paso en lo que empiezan a funcionar los medicamentos inmunomoduladores. En la etapa 4 podemos incluir el suero autólogo. Los secretagogos orales en realidad es que creo que es algo muy raro. Yo en realidad es que nunca los he necesitado. Y quizá en etapa 5 esteroides tópicos de larga duración, la oclusión quirúrgica de los puntos o inclusive el trasplante de membrana amniótica, ¿no? Pero dentro de todo esto encontramos lo de la blefaritis, que podría ser suplementos que contengan lípidos como omega 3, los tapones de puntos lagrimales, los antibióticos orales para el uso para la blefaritis o la luz pulsada intensa, como ya les había mencionado, y algunas otras cosas que quizás sí ya estén más en el territorio de los corneólogos, que serían ya utilizar lentes pros o quizás hacer tarsorrafias, cosas ya que creo que ya es importante también tomar en cuenta que en algún punto entre la etapa 2 y 4 tenemos que referir a nuestros pacientes con el especialista en superficie ocular. Entonces, creo que les pinté un panorama un poquito muy amplio, pero espero que les haya gustado. Muchas gracias.